Muy buenas estudiantes, amigos de hidrogeología. Soy el doctor Antonio Hernández Espriu, profesor de la materia de hidrogeología en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Vamos a iniciar formalmente nuestra primera clase a distancia en este encierro y cuarentena derivado del COVID-19 que estamos viviendo en México y en prácticamente todo el mundo. Así que mucho ánimo, hay que echarle muchas ganas, hay que tratar de darle seguimiento a lo que falta del curso de la mejor manera posible y yo estoy a su disposición para hacerlo de esta manera. Bueno, vamos a iniciar con uno de los temas fundamentales de la hidrogeología, que es la hidráulica de pozos. Vamos a revisar en este tema los métodos fundamentales de la hidráulica de pozos. Así que este PowerPoint que tengo abierto ya lo tienen ustedes en el Google Classroom. Aquí está, en el tema número 4, en el archivo PDF T4R1.pdf, ustedes encontrarán exactamente esta presentación que estoy dándoles el día de hoy de manera resumida. Bueno, vamos a empezar. El objetivo de este tema es, por un lado, estudiar la teoría de la hidráulica de pozos en estado estacionario y transitorio, ya veremos qué es eso, y aplicar diferentes metodologías fundamentales para poder interpretar pruebas hidráulicas en acuíferos. Esto de las pruebas hidráulicas en acuíferos representa el principal eje de acción de la hidráulica de pozos. Bueno, para ello les he puesto un pequeño instructivo que por favor les solicito que sigan al pie de la letra. Antes de comenzar a leer este PowerPoint, les pido por favor que revisen mi blog, hydrogeologyandmore.blogspot.com. En este blog, que vamos a abrir en este momento, tengo las generalidades de las pruebas hidráulicas en acuífero, un overview muy general que les pido que lean como primer paso, qué son las pruebas de bombeo, en qué consisten los ejemplos sintéticos o las curvas sintéticas, en qué consiste el proceso de interpretación y análisis, y finalmente un pequeño ejemplo real de un acuífero que hemos estudiado los últimos años en Zacatecas, y finalmente las referencias. ¿Ok? Bueno, también por favor pueden seguirme en el blog para que no se pierdan de los comentarios que voy a ir haciendo. Bueno, posteriormente, el paso 2 es que revisen esta presentación con detalle y la repasen varias veces si es necesario. El paso 3 es que vayan revisando los videos que les iré subiendo en orden para que no se pierdan. Esta formalmente es la primera clase. Aunque vean más videos, les pido que de momento sigan este proceso. El paso número 4 es que durante el seguimiento de todo este tema le echen un lente con mucho detalle a un libro extraordinario que se llama Pozos y Acuíferos, técnicas de evaluación mediante ensayos de bombeo, un libro editado por el Servicio Geológico Español o el Instituto Geológico Minero de España, escrito por Manuel Villanueva Martínez y Alfredo Iglesias López. Les dejo aquí la liga, es un libro que ahorita está de manera gratuita, aquí lo van a ver, Pozos y Acuíferos, técnicas de evaluación mediante ensayos de bombeo, y aquí está el libro, ¿ok? Para que le echen un ojo, trae teoría, práctica y ejercicios de todo lo que tiene que ver con hidráulica de pozos, ¿de acuerdo? Bueno, y para evaluarles el tema de hidráulica de pozos van a generar una serie, un examen parcial y análisis de varios artículos, ¿de acuerdo? En esta ocasión, debido a la situación que estamos viviendo, la entrega de los elementos que acabo de mencionar va a ser individual a través también de la plataforma de Google Classroom. Ok, bien, pues vamos a empezar de manera formal. ¿Qué es la hidráulica de pozos? La hidráulica de pozos es una de las ramas fundamentales de la hidrogeología que se encarga de estudiar las perturbaciones del agua subterránea cuando es sometida a bombeos o a inyecciones a través de pozos, entendiendo un pozo como una obra vertical de ingeniería que permite la extracción de agua subterránea. Los pozos, es decir, estas perforaciones verticales, no son las únicas obras por medio de las cuales se puede extraer agua subterránea, pero sí son las principales. Bueno, vamos a aplicar las mismas consideraciones teóricas cuando un pozo extrae o inyecta agua.
bajo la convención que quieran. Por ejemplo, más Q puede ser extracción y menos Q puede ser inyección o al revés, pero básicamente las ecuaciones, las reglas y los modelos matemáticos analíticos que vamos a ver en este tema aplican para poder estudiar la perturbación del agua subterránea a través de bombeos o a través de inyecciones. Bueno, en este tema vamos a estar analizando una variable fundamental que es una variable que se denomina depresión, descenso o más comúnmente abatimiento. Entonces, lo que vamos a estar analizando en la hidráulica de pozos es el abatimiento de la carga hidráulica que será sometida generalmente a bombeos a través de algo que llamaremos el cono de bombeo, el cono de depresión, el cono de abatimiento. Esto es lo que vamos a analizar, la depresión, el descenso o el abatimiento, por medio de dos caminos, de dos maneras de actuar en la hidráulica de pozos. Entonces, la opción A se denomina en hidráulica de pozos modelo directo, y el modelo directo consiste en que podemos determinar o predecir o estudiar el abatimiento, la depresión o el descenso de la carga hidráulica que se va a generar en el interior de un pozo de extracción y también en diferentes puntos alrededor del pozo de extracción, solamente si conocemos los parámetros hidráulicos del acuífero, léase transmisividad, almacenamiento, porosidad efectiva, conductividad hidráulica, etc. Es decir, podemos predecir cuál será el abatimiento o la depresión del nivel del agua que se va a generar cuando extraemos agua subterránea, o bien podremos calcular el ascenso que se genera si inyectamos agua, solo si conocemos los parámetros hidráulicos. ¿Queda claro? La opción B es la más común en proyectos de ingeniería del agua subterránea. En la realidad, como hemos visto en varias situaciones a lo largo del curso, no conocemos los parámetros hidráulicos. No conocemos cuánto vale la T, la K, la S sub Y, la porosidad eficaz de un acuífero y por lo tanto tenemos que determinar los parámetros hidráulicos de manera indirecta a través de pruebas en acuíferos. Entonces, en la opción B consiste en generar abatimientos de manera artificial, ir a un pozo y generar un abatimiento, ¿de acuerdo? Medir ese abatimiento e inversamente aplicar diferentes modelos para determinar cuáles son los parámetros hidráulicos que pudiese tener ese acuífero y que como consecuencia hayan dado o hayan generado esa tasa de descensos con respecto al tiempo o con respecto a la distancia. Eso se denomina el modelo inverso y es la base en hidráulica de pozos. Y ese modelo inverso entonces consiste en básicamente cómo se genera ese abatimiento artificial, pues se genera a través de una prueba de un pozo, a través de la extracción de una prueba en un acuífero que se denomina prueba de bombeo. ¿De acuerdo? Estas son las dos maneras en las cuales vamos a estar trabajando en la hidráulica de pozos. Bueno, entonces, ¿a qué le llamamos abatimiento? Si nosotros aquí tenemos como una figura, un modelo conceptual, este es un acuífero confinado y tenemos aquí el nivel estático, un pozo de extracción y un pozo de observación, y extraemos un caudal, puede ser constante o variable, este nivel estático se va a transformar en nivel dinámico, que ahora le vamos a llamar. La diferencia entre el nivel dinámico y el nivel estático le vamos a llamar abatimiento, S minúscula, ¿de acuerdo? Entonces el abatimiento lo vamos a definir como la profundidad del nivel estático menos la profundidad del nivel dinámico, o al revés, y no debemos confundir S minúscula abatimiento con S mayúscula, que hemos ya venido trabajando en clase, coeficiente de almacenamiento. A medida que nos vamos alejando del pozo, este abatimiento va disminuyendo en proporción como un cono de depresión. Esto no se abate como un plano, ¿de acuerdo? Entonces se va a generar algo que conocemos en hidráulica de pozos como cono de depresión, cono de bombeo o cono de abatimiento, donde tenemos el punto más profundo de ese cono en el centro del mismo cono, que es el pozo. Y llega un momento donde ya no tenemos abatimiento, donde el abatimiento es cero. Esta distancia es el radio de influencia de este pozo de extracción. ¿Queda claro? Lo iremos definiendo más adelante conforme vayamos avanzando en la clase. Bueno, entonces, este variable, abatimiento, es lo que vamos a estar analizando de manera muy común en hidráulica de pozos, y todas las soluciones matemáticas que iremos aplicando, generando, etcétera, tenderán a estimar
el abatimiento. Esa es la variable que queremos analizar en hidráulica de pozos. Bueno, entonces decía yo en las láminas anteriores, las pruebas hidráulicas en acuíferos se aplican en el modelo inverso cuando queremos estimar los parámetros hidráulicos. ¿Y qué son las pruebas hidráulicas en acuíferos? Bueno, son pruebas controladas, es un experimento controlado a escala de campo que consiste en extraer agua subterránea a caudal constante o variable mientras se mide el abatimiento. El abatimiento se puede medir de manera manual o automática en el interior de un pozo de bombeo y o en pozos de observación. Ese abatimiento lo podemos medir con respecto a la distancia del pozo de bombeo. A eso le vamos a llamar pruebas estacionarias, es decir, el nivel se estaciona y ya no se deprime más y entonces vamos a estar midiendo el nivel con respecto a la distancia. O bien, si el nivel va cambiando con respecto al tiempo, vamos a estar generando pruebas transitorias. Esto es bien importante que quede claro. Repito, cuando hacemos una prueba de bombeo y medimos el nivel con respecto a la distancia, estamos generando pruebas estacionarias. Cuando lo medimos con respecto al tiempo, estamos haciendo pruebas transitorias. Y el análisis de esos datos, pues permitirá inferir los parámetros del acuífero utilizando soluciones analíticas de la ecuación general de flujo subterráneo. ¿Qué tipos de pruebas existen? Pues generar una prueba de bombeo a caudal constante en un pozo único, a caudal constante con piezómetros de observación. Podemos hacer una prueba de recuperación, es decir, detenemos el pozo y ahora medimos la recuperación del nivel. Podemos hacer un aforo a caudal variable aleatorio o un bombeo a caudal variable escalonado, que se llama un step test. Podemos hacer pruebas de interferencia, donde podemos poner a bombear dos pozos de manera simultánea, o podemos hacer pruebas de pulso o de slug test, que no vamos a ver en este tema. Esas son las pruebas que se realizan en hidráulica de pozos y la más común es realizar bombeos a caudal constante, ya sea con pozo único, con piezómetros de observación y una recuperación. Es lo más común que se hace en proyectos reales de ingeniería del agua subterránea. Esta, por cuestiones de tiempo, me la voy a saltar. Por favor, la revisan con un poco de detalle. No tiene mucho problema. Es hacer un símil entre el contexto de la hidráulica de pozos y la teoría de señales. Bueno, la información preliminar que necesitamos conocer para poder generar e interpretar una prueba de bombeo, la parte principal son las características geológicas del subsuelo. Requerimos saber la geología del subsuelo, espesores de la geometría del acuífero, cambios de facies, si estamos bombeando en un medio granular o en un medio fracturado, todo lo que puede influir en el flujo de agua subterránea. También necesitamos conocer tipos de acuíferos, características constructivas de los pozos, es bien importante, espesores de los acuíferos, definición de fronteras laterales, etcétera, etcétera. Bueno, necesitamos de los aspectos constructivos de los pozos conocer los diámetros, las profundidades y las posiciones de las tuberías ranuradas, es de lo más importante. Bueno, estas son algunas fotografías de pruebas de bombeo reales donde se perfora un pozo, se coloca una bomba provisional, un tazón, y con un equipo de aforo se comienzan a hacer diferentes pruebas de bombeo. Estas son pruebas de bombeo que realizamos en el campo de Pozos Leona Vicario, cerca de Cancún, cuando yo trabajaba en la consultoría con uno de los que han sido uno de mis grandes maestros en la práctica hidrogeológica, que es el ingeniero Luis Velázquez, etcétera, etcétera. Bueno, hay que cuidar cuando se hace una prueba de bombeo, generar una conducción lo suficientemente larga para que cuando se extrae el agua no ingrese otra vez al acuífero y tengamos un rebote del abatimiento por una infiltración directa de la prueba de bombeo. Bueno, estas son los equipos de medición. Se pueden hacer mediciones del nivel con sondas en mediciones manuales o con equipos automáticos a través de lo que hoy se conoce como transductores electrónicos de presión. Los intervalos recomendados de medición son estos, ¿de acuerdo? Primero se inician intervalos de medición muy pequeños con respecto al tiempo y conforme la prueba va avanzando se van espaciando las mediciones porque finalmente la interpretación que vamos a hacer son gráficas logarítmicas. Bueno, y la interpretación de datos, una vez que recopilamos esos datos, la interpretación de los datos tiene mucho que ver con el tipo de acuífero, con las condiciones iniciales y las condiciones de frontera que iremos platicando en su momento. Bueno, las suposiciones clásicas de la interpretación de hidráulica de pozos tiene un marco teórico de referencia. Este es el marco teórico de referencia de la interpretación de las pruebas en acuíferos.
es importante que las revisen. Y finalmente lo que vamos a estar revisando, en la medida de lo que se pueda, es realizar algunas de las soluciones clásicas de la hidráulica de pozos. ¿De acuerdo?